Bien, amada familia, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí en Teoterapia, Salud Total. Un saludo a todos los que nos siguen por internet, en YouTube, en el canal de YouTube, Manuel Pinzón, y a todos ustedes que nos han acompañado y que durante el año han estado con este desafío de la teoterapia y de esta familia del CENTI. Bien, hemos venido hablando en este último tiempo sobre la importancia de entender la presencia de Dios y ver la gloria de Dios. Son desafíos reales a los que quiero animarle a que para el 2017 usted decida considerar en serio. ¿Qué es eso de la presencia de Dios y qué es eso de ver la gloria de Dios? Y sobre eso pues hemos venido desarrollando en este seminario, en este objetivo, una serie que hemos venido trabajando, y hoy vamos a aprovechar ese énfasis, y pues obviamente siendo 23 de diciembre vamos a aprovechar para hablar de la Navidad, para hablar de lo que la Biblia dice acerca de Jesús, no tanto de la Navidad sino del acontecimiento respecto de Jesús. Por eso quiero invitarles a que en estos minutos nos respondamos una pregunta. El tema de esta noche se llama ¿dónde está el Rey? Ese es el título de esta noche. Y quiero animarles a que dispongamos el corazón para, con este tema, ir sentando bases en el mismo seminario que venimos desarrollando, pero pues aplicado obviamente al tema casi obligado que es hoy 23 de diciembre, pues tenemos que hablar. Le quiero invitar a que vayamos a Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, para que podamos ir introduciéndonos. Vamos a ver hoy qué nos enseñan dos personajes que están y fueron claves respecto de la venida de Jesús. Ya sabemos, familia, que necesitamos permitir que el carácter de Cristo sea formado en usted y en mí. Jesús vino, dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús no es una historia, Jesús no fue un cuento, Jesús es una realidad. Fue y dio su vida en la cruz del Calvario por usted. A veces no tomamos muy en serio las cosas de Dios y a Jesús como tal. Y creo que vale la pena que en este año 2017 nos proyectemos a decidirnos a tomar en serio lo que pasó en la cruz del Calvario. Que ya nos cansemos de no tomar en serio, de estar jugando con la sangre de Jesús y estar jugando con la vida, con la familia, con los hijos, con los desafíos. Ha habido tiempo para crecer y para madurar, y aún ha habido tiempo para ser inmaduros y para ser necios. Pero dice la Biblia que en los postreros tiempos los días se acortarán, y se refiere a que cada día vamos a tener, la situación cada día va a ser más difícil, los desafíos van a ser más altos. Así que esto del nacimiento de Jesús, de todo esto que tristemente, pues lamentablemente la Navidad gira alrededor, de todos los años lo tenemos que decir, alrededor de muchas cosas que no tienen nada que ver. Pero por el Espíritu Santo es mi responsabilidad por estos minutos poder ayudarles a que aterricemos con cosas concretas que la palabra de Dios nos enseña para entender. De Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, no lo vamos a leer todo, simplemente vamos a ir ubicándonos. Nos narra que José y María Virgen y José, estaban en Nazaret, y ese Nazaret estaba ¿en qué lugar? Galilea. Y ellos tuvieron que irse de manera obligada por un edicto, tuvieron que viajar a Belén, en otra provincia que se llamaba Judea. Fue un edicto que generó esa situación que los obligó a ellos
a moverse en ese momento. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, justo en el momento en que María estaba para dar a luz, se atravesó esta situación de tener que viajar en esa época, en un viaje difícil, complicado, para cualquier mujer embarazada, era obvio, no era fácil, se atravesó esa situación. Versículo 6. Y en el versículo 7 aparece otra circunstancia también difícil y complicada. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre, para que usted tenga idea, es una palabra que ha sido muy distorsionada con la cultura a través de los años. Cuando uno habla de un pesebre, pues tiene la idea del famoso pesebre que hemos siempre tenido en la cabeza. Pero realmente la palabra pesebre tiene que ver con un lugar muy limitado, falto de comodidad, falto de higiene, un lugar completamente fuera de todo requisito para la llegada de un bebé, para un nacido. Un lugar terriblemente, por eso no era el lugar para que fuese el nacimiento de un niño. Dice que además de que el lugar era así, ¿qué había pasado en la ciudad? Dice que no había ¿qué? Lugar. No había lugar para ellos en el mesón. Y yo pensaba, y yo quiero animarle a que usted y yo pensemos, ¿por qué para Dios qué significaba el nacimiento de Jesús? Cuando estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando, y hay que dejarlo claro, que Jesús es hijo de Dios, es Dios mismo, y Jesús nunca nació. Jesús siempre existió con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Porque un Dios no nace, un Dios siempre es, siempre ha sido y siempre será. Un Dios no tiene ni principio ni fin. Un Dios no tiene papá, Dios no tiene madre. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús tomó forma humana, estando desde la eternidad en el cielo, junto a su Padre, siendo el Hijo unigénito. Él tomó la decisión de venir a la tierra, tomar forma humana, vivir como hombre, siendo Dios, para después subir a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, para darnos salvación, darnos vida eterna. Yo a veces pienso, ¿por qué es tan complicado para el ser humano aceptar esa provisión de amor? ¿Por qué nos enredamos tanto y negamos? Y vemos a Jesús simplemente como una historia y negamos, la gente niega esta realidad, esta provisión. Creo que esta semana, no sé si lo puse en el chat que tenemos, creo que sí lo compartí, de el famoso Papá Noel, que es toda una historia, que es toda una mentira, y que para muchos niños y para muchos padres sí es verdad. Y él iba con su canasto lleno de, su morral lleno de ¿qué? De muchos regalos. ¿Y se encontró con quién? Ahí en la foto. Se encuentra con Jesús. Y entonces Papá Noel dice, voy con muchos regalos. Jesús dice, yo solo voy con uno y alcanza para todos. ¿Y qué regalo el que va cargando Jesús? La cruz. ¿No lo puse en el chat? Sí. Creo que sí lo puse. Bueno. Y viendo eso yo decía, Señor, sin embargo, hay padres que insisten en enseñarles a sus hijos la historia de Papá Noel. Que es una mentira, es una farsa, y no hacen lo que deberíamos hacer, enseñarle a nuestros hijos la verdadera historia de Jesús. Pero bueno, volvíamos a la reflexión. ¿Por qué, si para Dios Padre la venida de Jesús era tan importante, que tomara forma humana, que
naciera humanamente, tomara esa forma humana, era tan importante? ¿Por qué sucedió en un momento donde se tuvo que atravesar un viaje y dos, no había lugar para ellos? La pregunta es, ¿Dios se descuidó? ¿Dios no estaba controlando los detalles? ¿Por qué sucedió eso? Como cuando uno ve en el Evangelio que Jesús asistió al primer matrimonio. ¿Y qué fue lo que pasó comenzando el matrimonio? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Dice, bueno, no estamos comenzando el matrimonio todavía y ya estamos con problemas, se acabó el vino. Y una fiesta en esa época sin vino, ¿cómo era? Una fiesta de matrimonio. Bueno, hoy en día es lo mismo, porque claro, el traguito, ¿no? Pero piensen eso. ¿Dios se descuidó de esos detalles? No. Dios estaba pendiente de esos detalles, solo que soberanamente Dios permite cosas. Yo quiero que apuntemos, hoy vamos a tratar de tener unas 7 enseñanzas. Apunta, enseñanza número 1, para llevarnos en el corazón. Enseñanza número 1. Normalmente no entendemos todo el panorama y enfrentamos situaciones que no logramos digerir ni entender. Para María y para José, dice la palabra de Dios que todo lo que sucedió alrededor de María, que ella quedó embarazada del Espíritu Santo, ¿lo entendía José? No lo entendía. Y Dios tuvo que mandar un ángel para explicarle y darle visión. Y hay cosas que son difíciles de entender. ¿Cómo entender que en la llegada de Jesús iba a haber problema con el hospedaje, iba a haber problema con un viaje? Hay cosas que en el panorama usted y yo no lo tenemos. Es evidente que no tenemos el panorama de todas las cosas. Pero Dios sí es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Enseñanza número 1. Dios es soberano y tiene todo bajo su control. Luego usted y yo tenemos que aprender a creer que Dios tiene el control, aunque humanamente no tengamos cómo probarlo, pero estamos llamados a creer. Enseñanza número 2. Ojo a esto, por favor. Estos 2 problemas que enfrentaron María y José, ¿fueron ocasionados por ellos? No. Y aquí viene la enseñanza número 2, la segunda enseñanza. Todo lo que no es originado por mí, todo lo que no es generado por mi necedad, por mi pecado, por mi terquedad, tiene propósito y tiene bendición, aunque no lo entendamos. Lo quiero volver a repetir. Situaciones que usted y yo vivimos, que no son fruto de nuestro pecado, de nuestra necedad, de nuestra terquedad. Esa situación que se presenta, ¿qué es? Apúntelo, una bendición disfrazada. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Hay problemas y situaciones que nosotros generamos fruto de ¿qué? De nuestra propia necedad, de la terquedad. Se nos da un consejo, se nos dice algo y sin embargo hacemos al contrario. Después nos vemos en problemas y en dificultades. ¿Dios tiene que ver algo en eso? No, nada. Lo generé yo mismo. El no perdonar lo estoy generando yo mismo. Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Luego, si hay situaciones y circunstancias que usted ha vivido en el 2016 y vivirá en el 2017, como decía Analu, en Marcos 4:35 decía, pasemos al otro lado. Y después de que Jesús dijo, pasemos al otro lado, dice que se levantó una tempestad. Y en el 2016 usted y yo hemos estado enfrentando tempestades, no sé cuál sea la suya. Y en el 2017 van a venir tempestades. Y de antemano le vuelvo a decir, no pierda el tiempo orando, pidiéndole a Dios que no haya tempestades en el 2017. No. Más bien dígale, Señor, gracias porque me estoy preparando
para las tempestades que vienen. Bien, hay dos tipos de personas que estuvieron involucrados en el nacimiento de Jesús. Y sobre ese tipo de personas queremos cimentar en esta noche una bendición. Unos fueron por invitación, otros por convicción. Vamos a ver quiénes fueron esos que llegaron al nacimiento de Jesús por invitación. ¿Quiénes fueron? Pastores. Los pastores. Y vamos a sacar unas enseñanzas de por qué pastores. Los otros que llegaron por convicción, ¿quiénes fueron? Los reyes. Los magos. Así que vamos a sacar algunas enseñanzas bien especiales. Pregunto, ¿por qué los políticos no llegaron? ¿Por qué los líderes religiosos no llegaron? Ni fueron invitados, ni tampoco llegaron por convicción. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué a la gente acomodada no le interesó la venida de Jesús? Y vaya usted aplicándolo ahora. ¿Por qué para la clase religiosa de hoy no es importante predicar a Jesús? ¿Por qué hoy para los políticos no es importante la vida de Jesús? ¿Por qué para la gente que está acomodada no es importante la venida de Jesús? Hay indiferencia total. ¿Y por qué sí pastores? ¿Y por qué sí los magos, que veremos algunas características? Y la respuesta es muy sencilla. La gente que es indiferente a Jesús es porque no quiere perder su estatus, porque no quiere cambiar, porque no está interesada en perder sus derechos y sus privilegios. Piénselo así. Y quiero que lo aplique a su propia vida. Yo le pregunto, ¿por qué usted no ha crecido en su peso espiritual en el 2016 como debería haber crecido? ¿Por qué de pronto usted sigue jugando con fuego? ¿Por qué usted no consigue crecer y tener una relación madura con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo? Porque en el fondo usted, uno, no quiere cambiar. No está dispuesto a cambiar. Segundo, usted no está dispuesto a perder su estatus. Porque cuando usted se enfrenta a la realidad de Jesús, usted se ve confrontado con su realidad y tiene que empezar a tomar decisiones. Pero los amigos pesan, la sociedad pesa, las costumbres culturales pesan. Y a veces ellas no nos permiten buscar a Dios. En tercer lugar, no estamos dispuestos a perder derechos y privilegios. ¿Sabe por qué usted no maduró tanto en el 2016 como Dios quería? Porque usted no está dispuesto a perder sus derechos. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Puedo ser cristiano y puedo seguir haciendo como yo quiera? No, no puede. Cuando digo no puede, no es de prohibición, me refiero a visión. Porque la vida cristiana no es por raticos, sino minuto a minuto, como lo hemos venido haciendo. Ahí vamos ahora en Lucas 2, del versículo 8 al 20 en adelante. Vamos a hablar de los pastores. Dice que había pastores en la misma región donde estaba María y José. Y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ellos estaban ahí, ¿por qué? Estaban ahí, ellos ni sabían lo que estaba sucediendo. Pero dice a partir del versículo 9 que se presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y ellos qué hicieron? En principio tuvieron temor y dijeron, ¿qué es esto? Algo está pasando. Y entonces el ángel les dice en el versículo 10, no temáis. Les habla de que va a haber nuevas de gran gozo que serán
para todo el pueblo. Y les dice todo lo que tenía que ver con Jesús, que nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. Les da toda esa visión. Ahora, ¿cuál era la profesión de pastores en esa época? Ser pastor de ovejas en esa época era una profesión que no era digna y era una profesión completamente despreciada. En cambio ahora, ¿cómo es? Peor. Porque usted como padre tiene que ser sincero. Si su hijo le dijera: papá, yo quiero ser pastor, ¿usted qué diría? Mijo, ¿cómo así que pastor? No, usted tiene que ser médico, usted tiene que ser arquitecto, usted tiene que ser ingeniero. ¿Cómo le ocurre ser pastor? Piénselo. ¿Cuántos de ustedes realmente apoyarían a su hijo y anhelarían que sus hijos fueran pastores de ovejas? Y la verdad, hoy en día, si yo pongo en el chat un aviso, se necesitan pastores, ¿cuántos llamarían? ¿Cuántos dirían: líder, yo estoy dispuesto a renunciar a mi trabajo y servirle a Dios? Hoy en día, la gente en el ambiente, ¿qué piensa cuando se habla de un pastor? En esa época era igual. Ser pastor de ovejas era lo peor. Sin embargo, yo quiero animar a que usted lo considere. No digo que su hijo no sea profesional. Yo lo viví en mi propia casa. Aquí está testigo mi hija. Hasta hoy creo que mi familia tiene algunas reservas. Y la familia de Analu también. Ellos creen en el fondo de su corazón que lo que Analu y yo hicimos fue lo peor que hicimos. Ser pastores. ¿Para qué estudiar lo que estudiamos si no estamos siendo pastores? Finalmente, la vida de un pastor, ¿cómo es? Y eso fue el tipo de personas que el Señor usó. Fue el ángel que fue a ese tipo de hombres y de gente, pastores. Ahora, ¿cuál fue la profesión de Jesús? No, señor. Esa no fue la profesión de Jesús. ¿Cuál fue la profesión de Jesús? Pastor. Pastor de ovejas. ¿De qué ovejas? De animales. No, hombres, personas. Jesús es el buen pastor. Por eso era importante ese ambiente de pastores. Jesús tuvo la responsabilidad de cuidar y tiene la responsabilidad de cuidar la oveja herida, restaurar la oveja, su vida. La Biblia dice que usted y yo somos como ovejas. Jesús siempre nos comparó a ovejas. Si usted se da cuenta, la oveja es un animal tremendamente limitado, tremendamente necesitado. La oveja es absolutamente incapaz de defenderse. Una oveja no mata nada, ni mata a nadie. 2 millones de ovejas nunca van a sacar a un lobo corriendo. Una oveja, la mordida de una oveja, ¿quién mata? El tope de una oveja, ¿quién mata? La patada de una oveja, ¿quién mata? Jesús, su profesión es el buen pastor. Versículo 9. Se presenta un ángel y les da visión espiritual. Versículo 13 y 14. ¿Qué vieron los pastores? En el versículo 13 y 14 dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué vieron los pastores? Comenzaron a ver la gloria de Dios. ¿Estamos o no? Versículo 13, 14. Versículo 15, 16. Ahí está el secreto. Apúntelo, por favor, para el 2017. Pregunto, ¿estos pastores eran religiosos? No. ¿Escucharon al ángel? ¿Creyeron? Y ahí mismo vieron la gloria de Dios. E inmediatamente los 4 pasos que hicieron, subráyelos, por favor. Versículo 15 y versículo 16. Dice, se dijeron, primera palabra clave, pasemos. Vamos para el 2017. Que usted diga y conjugue ya, pasemos. Tengo para aprender de estos pastores. Tomaron una decisión y ¿qué dijeron? Pasemos. No dijeron, estamos ocupados. Estamos cuidando ovejas. No nos podemos mover de acá. Sino que dijeron, pasemos. El pasemos, ¿qué implica? Movimiento. Implica decisión. Segunda palabra. Veamos. Pero el veamos no de quiero ver para creer, no, es el ver después de creer. 1, pasemos. 2, veamos. 3, vinieron. Y 4, hallaron. ¿Cuáles son entonces las 4 palabras? Pasemos, veamos, vinieron y hallaron. Ahora, complemente a esas palabras algo que puede marcar su corazón. Dice, pasemos hasta. ¿Lo dice ahí o no? Pasemos hasta. Por eso es importante lo que hemos venido diciendo del año 2017. Usted tiene que definir, pasemos hasta. Definir en todas las áreas de su vida objetivos concretos. Se los digo con todo cariño y con toda... No sé cuántos de ustedes, hoy es 23 de diciembre, y no han agarrado papel y lápiz, no se han sentado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, a mirar el 2017, a definir lo que hay que hacer, las decisiones que hay que tomar, las decisiones radicales que hay que tomar. Ya nos quedan 7 días y ustedes a lo mejor siguen en su arrogancia, en su autosuficiencia, despistados, desenfocados. En vez de reunirse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, anda reuniéndose con los amigos en el bobeando, perdiendo tiempo, desgastando su vida en la necedad. ¿Qué hicieron estos pastores? Tomaron la decisión de pasar. ¿Cómo vas a pasar al 2017? ¿Y qué vas a definir para el 2017? Pasemos hasta. Segunda palabra, ¿cuál es? Veamos la verdad. Ellos escucharon de los ángeles y dijeron, veamos lo que ellos dijeron, veamos la verdad. Fueron a ver a Jesús. Que usted se confronte con eso en el año 2017. Tercero, ¿vinieron de qué forma? ¿Qué dice ahí que vinieron de qué forma? Apresurada, rápida. Que usted se apresure en el 2017 a buscar a Dios. De manera rápida, apresurada. Que usted no esté en esa actitud de pronto sí, voy a ir. No, que usted cambie en su corazón. Y por último, ¿hallaron a quién? Hallaron a Jesús. Que usted pueda hallar la plenitud de la presencia de Jesús en su corazón. Miren, yo les digo, una de las razones por las cuales usted de pronto ha tenido una vida cristiana mediocre es porque usted está viviendo lo más seguro es religión y religiosidad. Usted está más preocupado por mostrar una vitrina y no está viviendo una realidad con el Señor.
Por eso le cuesta trabajo ayunar, orar, leer la Biblia, le cuesta trabajo perdonar, le cuesta trabajo servir, le cuesta trabajo comprometerse, comprometer su tiempo, sus talentos, su dinero. Por eso usted no aterriza, porque no ha tomado la decisión, usted no ha hallado a Jesús. No estoy negando su salvación, no estoy negando que usted haya recibido a Cristo. No sé si usted ha recibido a Cristo o no. Ese tema es su responsabilidad con Él. Pero si de pronto en su corazón no hay estas 4 características de los pastores, fíjense los pastores cómo reaccionaron. Esos pastores no eran hombres de iglesia, no eran hombres de ambiente religioso. Oyeron la voz sobrenatural de un ángel, creyeron inmediatamente. 4 palabras. 1, pasemos. 2, veamos. 3, ¿3 qué? Vinieron. Vamos rápidamente. Y 4, hallaron a Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Miren el versículo 17. ¿Cuántos de nosotros cuántos de ustedes están viviendo el versículo 17? Dice que el versículo 17 dice que al verlo, ¿qué hicieron? Lo dieron a conocer. ¿Por qué en usted no hay esa perseverancia para dar a conocer a Jesús? ¿Por qué no hay ese fuego? ¿Por qué no hay esa decisión de hacerlo y perseverar y que ese sea su centro y su objetivo? Que la gente conozca a Jesús. Fácilmente. Su corazón está lleno de frío espiritual. Usted no tiene compasión por los perdidos. Miren lo que hicieron los ángeles. Inmediatamente, ¿qué hicieron? ¿Comenzaron a qué? Dice el versículo 17, lo dieron a conocer. Versículo 18, los que oyeron, ¿qué sucedió con los que oyeron? Se maravillaron y fruto de eso, ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Dónde está el problema? Normalmente usted y yo decimos que es que el problema es la gente. No, el problema no es la gente. El problema es usted y soy yo. Es el fuego que tiene que haber en el corazón. El convencido convence. Una cosa es que usted esté encendido. Y otra muy diferente es que usted esté incendiado. Que a usted le queme en su corazón. Que a usted le quema levantarse temprano a buscar a Dios. A usted le quema hablar de Cristo. A usted le quema tener discípulos. Va y los pelea. Usted abre su célula. Usted ayuna por la gente que está necesitada. Eso tiene que quemar. Y cuando eso no quema, ¿qué significa? Que en su corazón la prioridad es: bendíceme a mí, Señor. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Piénselo bien. Ahora, aprendamos de los magos. Vamos ahora a Mateo capítulo 2. Los pastores llegaron a Jesús, ¿por qué? Por invitación. Y afuera hay gente que está esperando que usted los invite. Que de pronto están como pastores, están allí, nadie les ha hablado, pero usted necesita ser ya no el ángel que necesita Dios enviar, sino que Dios está esperando que usted y yo vayamos. La operación cariño es una linda oportunidad para eso. Las personas, y de pronto usted invitó personas al cumpleaños de Jesús, pues ya usted los dejó ahí. Pero la pregunta es: ¿qué piensa hacer usted por esas personitas que usted invitó al cumpleaños de Jesús? ¿No será que los dejamos ahí en el mismo diciembre? No volvieron y ahí se quedaron. No hacemos nada diferente a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora aprendamos entonces de los otros personajes. ¿Quiénes fueron los otros personajes que llegaron? Los magos. Vamos entonces, les dije, Mateo, capítulo 2, versículo 2. Dice Mateo que
Cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí, a propósito, es importante que dejemos claras cosas que normalmente hemos creído que son mentiras. Primero, siempre relacionamos los magos con ¿cuántos? Tres. Con 3. No eran 3. La Biblia no dice cuántos eran. Segundo, relacionamos los nombres de los magos a 3 nombres. La Biblia no dice eso. Ni sabemos el número, menos los nombres. La Biblia no dice que uno de ellos era moreno. Fíjense, toda esa información cultural es la que sí está metida acá. Que no eran reyes, eran magos. Y se tiene la idea de que eran magos, Reyes. como gente que... sí, se dice que eran reyes magos. No, no eran reyes. Y la palabra mago también la relacionamos con magia. ¿Ok? No, no tiene que ver. La traducción exacta es sabios. Para que usted se dé cuenta, para aquellas personas que no les queda clara, estos hombres, cuando hablamos de sabios, ¿qué significa? Eran hombres científicos, eran gente estudiosa, era gente que habían desarrollado ciencia profunda, pero que a la vez ellos no hicieron las cosas espirituales a un lado, sino que ellos tenían como prioridad en su vida la vida espiritual. Yo quiero decirles, los grandes científicos que cambiaron la historia de la humanidad eran cristianos. Pero ahora, en los últimos 100 años, el científico, pues para ser de moda y ser de caché, entonces, ¿qué necesita ser el científico? Ateo. Y eso no es cierto. Eso de que la ciencia y la fe están divorciadas no es cierto. Absolutamente no es cierto. Y estos hombres eran científicos que tenían fe, que fueron sensibles a un llamado espiritual. Y yo quiero aplicárselo a usted. Usted de pronto es una persona muy estudiada. Usted es una persona que ha hecho estudios universitarios. Usted es una persona ilustrada. Gloria a Dios por eso. Pero eso lo tiene que llevar a usted a estar más cerca de Dios. Y la prueba de esto son estos hombres que dice allí en Mateo capítulo 2, ellos tomaron la decisión y llegaron a este lugar haciendo ¿qué pregunta? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos. Miren esa visión que ellos tenían. Ellos vienen preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, pregunto, ¿usted piensa que ellos no sabían que allí en ese lugar había un rey gobernando? Claro. Claro que sí. ¿Ustedes creen que ellos no imaginaban lo que significaba el riesgo de decir ¿dónde está otro rey en medio de un rey gobernando? ¿Qué les podía esperar? Que los mataran. Luego ellos llegaron sin temor, arriesgaron, creyeron y no llegaron como los pastores. Los pastores llegaron ¿cómo? Se les presenta un ángel, les da un mensaje, ellos creen. Estos llegaron tiempo, mucho tiempo invirtieron en sus vidas para oír las señales sobrenaturales. Ellos estudiaron, se arrodillaron, oraron, tomaron la decisión de hacer un viaje larguísimo. Eran de Oriente. ¿Cuánto les costó ese viaje? Invirtieron dinero,
dejaron a sus esposas, dejaron a sus hijos, dejaron sus profesiones, porque estaban, mírelo por favor, capítulo 2, versículo 2, que el Espíritu Santo nos permita a nosotros aquí en el Sentinel 2017 tener esta visión clara como ellos. Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto. ¿Y a qué venimos? Adorarlo. Venimos a adorarlo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano a qué? A adorarlo. ¿Cuántos somos conscientes de venir a reunirnos aquí a qué? A adorarlo. ¿A qué horas usted llega? ¿A qué horas usted busca a Dios cada día? ¿Cuán conscientes es usted y soy yo de tener bien clara esa visión? Estos hombres hicieron un viaje tremendamente largo, pagaron un precio alto en costos. ¿Solo para qué? Para adorarlo. Y la pregunta es, usted y yo hoy, ¿qué precio tenemos que pagar para poder adorar al Señor? Dígame, ¿cuál es el precio que tiene que pagar? El precio es que usted tiene que morir a su necedad, a sus caprichos, a su orgullo. Ahí donde está el problema. Y ellos lo hicieron. Versículo 2, están hablando, vieron señales y dijeron, hemos venido ¿a qué? A adorarle. Miren lo que sucede. Capítulo 2, versículo 3. Aparece un personaje llamado Herodes. Y Herodes escuchó decir de eso. No fueron ellos a decirle a Herodes, sino que ellos hablaron públicamente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rumor a quién le llegó. Luego ellos hablaron abiertamente. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hablamos de Jesús abiertamente? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, vergüenza con sus amigos? Solo visualícese un instante que usted llegara ahora donde sus amigos y empezara a hablarles de Jesús. En vez de estar enviando mensajitos baratos, feliz Navidad, ¿por qué no manda por chat, comparta de Cristo a sus amigos, a sus hermanos? No le dé vergüenza. Ay, pero es que ¿qué van a decir? Si a esta altura del partido usted está muy preocupado por el qué van a decir, ¿qué le espera a usted en el 2017? Piensen. Ellos hablaron públicamente. Miren lo que generó una fe de estos hombres. ¿Cómo reaccionó Herodes? ¿Qué dice allí el versículo 3? ¿Cómo reaccionó él? Reaccionó con miedo. Nervioso. ¿Cómo más reaccionó? Si usted lee desde el versículo 4 hasta el versículo 8, Herodes comenzó a indagar de manera hipócrita, comenzó a hablar un lenguaje de engaño y quiso engañar a estos sabios. 3 palabras para que usted lo piense. Herodes, primero, tuvo miedo. Segundo, fue hipócrita. Tercero, generó toda una estructura de engaño. Y 3, planeó matar a Jesús, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿estamos lejos nosotros de vivir lo mismo? ¿Tenemos miedo de declararnos cristianos? No de decir solamente que somos cristianos, sino de vivir como cristianos. ¿Cuánta hipocresía usted y yo hemos tenido en el 2016?
diciendo que somos cristianos, pero en la práctica no lo somos. Y nos damos una explicación. Haz que una cosa, no, eso no es problema. Es que no. ¿Cuánto engaño ha habido en nuestro corazón hacia nuestra familia? ¿Cuánto autoengaño? Siempre diciendo una justificación. A Dios pues no lo podemos engañar. ¿Y cuánta muerte usted y yo estamos experimentando y viviendo? Muerte en su hogar, porque sus hijos no entienden para qué vino Jesús. Usted viste a sus hijos y les pone el gorrito, les pone el Santa Claus y les hace ver peliculitas. Pero ¿por qué no se sienta con sus hijos y le cuenta la verdad? Pablo dijo, no te avergüences de mí. Pablo no se avergonzaba de Jesucristo. Y le estaba enseñando a su discípulo, no te avergüences de Jesús, ni te avergüences de mí, que soy tu líder. Le decía Pablo a su discípulo. No te avergüences de ser cristiano. Pasemos al 2017. Vale la pena que lo revisemos. Estos hombres vinieron de lejos, pagaron un precio alto, pagaron incomodidad, riesgos, abandonaron sus familias, perseveraron, planificaron, no improvisaron, decidieron hacer la voluntad de Dios por encima de su sabiduría y su posición. Eran sabios, sin embargo decidieron hacer la voluntad de Dios. No llegaron, para terminar, no llegaron con las manos vacías. ¿Con qué llegaron? Vea el versículo 11. No llegaron con regalos. Ningún regalo era eso. Llegaron con 3 cosas que manifestaban en su corazón su realidad con Dios. Era ofrenda lo que ellos estaban presentando, no era regalo. Por eso usted y yo en la vida cristiana somos motivados no a dar regalos, sino a ofrendar nuestra propia vida, a ofrendar nuestro tiempo, a dar el diezmo, por amor. No estaba dando un regalo. Jesús no necesitaba de regalos. ¿Qué era lo que los sabios le querían comunicar a Jesús con estos 3 tesoros? Que la Biblia habla es tesoros. ¿Cuál es ese primer, segundo y tercer tesoro que usted debe cultivar en el 2017? Primer tesoro, ¿cuál fue? Oro. ¿Qué simbolizaba el oro? Jesús no necesitaba oro. Y yo le pregunto, en medio de la situación que estaban viviendo, física del momento, ¿les servía algo oro? Sí. No les servía para nada. Aunque claro, ahí contestó el comerciante, ¿no? Ya está pensando en vender el oro y hacer plata. No solo para hacer plata por hacer plata, sino para suplir necesidades. No. ¿El oro para qué era? ¿Qué era lo que significaba el oro? Lo que le estaban diciendo los sabios a Jesús es, tú eres divino. El oro significa divinidad. Para Dios, el oro significa divinidad. Le estaban diciendo a Jesús, Jesús, tú eres divino. Segundo, ¿qué más llegaron? ¿Qué otro tesoro llegaron? Incienso. Incienso. ¿Qué era lo que le estaban diciendo a Jesús? ¿Para qué el incienso? ¿Qué significa el incienso en la Biblia? En el lenguaje espiritual. Oraciones, adoración y alabanza. Con eso fue que llegaron ellos allí. A decirle, tú eres Jesús, Hijo de Dios divino, al que venimos a adorar porque eres Dios. Y venimos a exaltar tu nombre.
El incienso que se levanta como las oraciones de los santos. Y tercero, para que se dé cuenta que no era regalo, ¿qué es la mirra? Sufrimiento. ¿Qué simboliza la mirra? Sufrimiento, dolor. ¿Qué puede ser ese regalo? No es ningún regalo. Lo que le estaban diciendo a Jesús es: tu vida estará llena de dolor y de sufrimiento. Darás tu vida por mis pecados. Jesús sufrió. Por eso en el 2017 usted y yo tenemos que ser capacitados, porque tenemos que enfrentar situaciones donde vamos a sufrir. Tenemos que sufrir. Porque en el medio del sufrimiento, allí es donde vamos a crecer, hermano. Así es que, familia, respóndete la pregunta para que terminemos. ¿Dónde está el Rey en tu vida? Ya olvidémonos de los pastores y olvidémonos de los sabios. Ahora, en este último minuto, considera seriamente: ¿dónde estuvo el Rey en el 2016 en tu vida? ¿Dónde has tenido a Jesús? ¿Qué trato le has dado a Jesús? ¿Qué tan en serio has tomado a Jesús? Piensa. ¿Estás como los religiosos? ¿Has sido indiferente? No, cuando yo pueda. Cuando me queda tiempo voy a una pastoral. Cuando me quede tiempo voy a una vigilia. Cuando me quede tiempo voy a orar. Cuando esté descansado me voy a levantar temprano. ¿Ha sido como los religiosos, quizás indiferente? Quizás como los políticos, siendo hipócrita. Hemos sido hipócritas, llenos de engaño, llenos de muerte. O quizás en el 2017 es la oportunidad que tenemos para ser como los pastores, actuar en fe, por invitación. Y también en el 2017, como los sabios, que estés dispuesto a pagar un precio alto, perseverar por convicción, volverte un cristiano por convicción, no por título. Que la gente pueda ver las marcas de Cristo en tu vida. Evalúa cómo ha sido el 2016. ¿Cuánta gente a usted lo mira, lo trata, mira en sus ojos, mira su lenguaje, y la gente entiende que usted es hijo de Dios? ¿O cuánta gente? Y usted y yo somos de la top secret. Nadie sabe que somos cristianos. Quizá la gente sí sabe que usted y yo somos religiosos, por el aleluya, por el gloria a Dios, por el amén. Una cosa es ser religioso, otra cosa, tener el espíritu de un sabio, humilde, que necesita y reconoce que su mayor necesidad es Él. Yo les animo, familia, a que lo pensemos. ¿Cuántos días nos quedan para el 2017? 8 días. Todavía usted está a tiempo de agarrar un papel, agarrar un lápiz. Confróntese su vida, confróntese con esa pregunta: ¿a dónde tienes a Jesús? ¿Cómo lo has tratado en el 2016? El Padre es una persona, Jesús es una persona, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo has tratado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Yo te pregunto, ¿dónde está el Rey? ¿Está gobernando tu vida? ¿O sigues insistiendo en seguir gobernando tu vida y echando a un lado a Jesús? Lo tienes en la casa, pero allá en el cuarto del servicio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita entender lo que hoy la palabra de Dios nos enseña.